¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver unos problemas el día de hoy, relativamente sencillos, ¿de acuerdo? De motores asíncronos o motores de inducción. Ahora sí traigo la calculadora aquí, ¿no? Entonces, vamos a empezar con ellos. He copiado las fórmulas que van a necesitar en cada problema para resolverlo, para que sea más fácil, ¿no? Entonces, el primero nos dice un motor de inducción de 208 volts. Recuerden que esto es en línea, el voltaje de línea. 10 HP, 4 polos, 60 Hz y conectado en Y, tiene un deslizamiento a plena carga del 5%. ¿Cuál es la velocidad síncrona del motor? ¿Cuál es la velocidad del rotor con carga nominal? ¿Cuál es la frecuencia del rotor con carga nominal? ¿Y cuál es el par en el eje del motor con carga nominal? La carga nominal, recuerden que un motor presenta deslizamiento en cuanto le pongo par. Entonces, la carga nominal es la que se da a plena carga, por lo tanto, este deslizamiento que tengo aquí es el deslizamiento a plena carga, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a trabajar con estas fórmulas. La primera que nos dice es la frecuencia, es la velocidad de sincronía, que es igual a 120 por la frecuencia de entrada o la frecuencia de alimentación, que son 60 Hz, entre el número de polos, que es de 4 polos. Y recuerden que esto nos da en RPM, ¿no? Entonces serían 120 por 60 entre 4. Creo que sí lo puedo sacar mental. Serían 60 entre 4 a 15. 15 por 120, ¿no? Mejor para no confundirme luego. 15 por 120. 1800. Serían 1800 RPM. Y este es el inciso A. ¿Cuál es la velocidad del motor con carga nominal? Pues básicamente la velocidad con carga, o la velocidad cuando está cargado, es Nm, que es igual a 1 menos el desplazamiento sobre la velocidad de sincronía. Entonces vamos a poner acá el inciso B, que sería igual a Nm, 1 menos el desplazamiento, obviamente no lo podemos poner en porcentaje, 1 menos 0.05, ¿no? Y creo que esto es el 5% por la velocidad de RPMs. Aquí está. Y esto nos daría igual a 1800 por 1 menos 0.05. 1710 RPM. Entonces vean la diferencia, ¿no? Cuando yo le puse toda la carga, la velocidad del motor pues bajó, ¿no? Después me preguntan la frecuencia del rotor, que pues teóricamente, bueno, la fórmula nos dice que la frecuencia del rotor es igual al deslizamiento por la frecuencia de entrada. Entonces el inciso C nos quedaría que la frecuencia del rotor es igual al deslizamiento 0.05 por la frecuencia de entrada, que serían 60 Hz, por lo que esto nos quedaría como, saco mi calculadora, serían 60 por 0.05, 3 Hz. La frecuencia del rotor debe estar debería ser equivalente a esta parte de aquí, según yo. Déjenme ver, nada más lo quiero comprobar. Se supone que son 3 veces por segundo. ¿Cuántas vueltas daría en un minuto? 3 por 60. 180. Supone que da 3 Hz. Sí, pero estoy mal. No es el concepto que estábamos viendo, ¿no? Esta es la frecuencia, creo que del campo.
¿no? Si no mal recuerdo, la frecuencia del campo en el rotor. No tanto la frecuencia del rotor, ¿no? Porque esta es la velocidad. Si yo la quisiera sacar en hertz, pues tendríamos que hacer algunas conversiones, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Me equivoqué aquí en el concepto, ¿no? La frecuencia del rotor nada más es la frecuencia, según yo, del campo magnético en el rotor. Y ahora, ¿cuál es el par en el eje del motor? Pues bueno, aquí está el par con carga. Entonces me quedaría el inciso D, que el par con carga es igual a la potencia salida sobre omega m. No tenemos omega m, pero recuerden que omega m la podemos sacar de aquí, ¿vale? Que es la velocidad del rotor, pero en radianes sobre segundo, ¿no? Entonces ahorita la sacamos. La potencia, va a decir, ¿de dónde vamos a sacar la potencia salida? Pues este término que está aquí, ¿no? Esta es la potencia salida. La mayoría de los motores, bueno, debería de ser todos los motores, les dan la potencia salida aquí. No crean que esta es la potencia de entrada, sino es la potencia salida, ¿no? Entonces serían los 10 HPs o caballos de fuerza entre 1710 RPM, pero hay que convertirlos a radianes sobre segundo. Y esto bueno, eso sí, convertirlos a watts, ¿no? Para convertir estos 1710 RPM a radianes sobre segundo, se multiplica por 2pi y se divide entre 60. Y para convertir los 10 HPs a watts, pues si no mal recuerdo, un HP es igual a 746 watts, si no mal recuerdo. Y entonces me quedaría nada más por 746 watts. Y entonces ahora sí, según yo, saco mi calculadora. Aquí está. Perdónenme. Ahí está. Sería 10 por 746. Lo voy a mover un poquito para acá, ¿no? Entre, abro paréntesis, 1710 por 2 por pi entre 60. Cierro paréntesis. Y nos da igual a 49.66, ¿no? 41.66, perdón. Newtons metro. Entonces, pues bueno, este es el par que alcanzaría con esa carga, ¿no? Que me genera ese deslizamiento del 5%. Y vamos a hacer este otro. Aquí sí puse la figura de nuevo, no con el dibujo que hemos visto en el otro video, porque como que no se veía bien, pero este sí se alcanza a ver, creo que bien, ¿no? Un motor de inducción trifásico de 480 volts, 60 Hz y 50 HP se le suministran 60 amperes con un factor de potencia de 0.85 en retraso. Las pérdidas del cobre del estator son 2 kW y las pérdidas en el cobre del rotor son de 700 watts. Las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son de 600 watts y las pérdidas en el núcleo son de 1800 watts. Las pérdidas misceláneas o las pérdidas extras pues son despreciables. Encuentra las siguientes cantidades: la potencia en el entrehierro, la potencia convertida, la potencia salida y la eficiencia del motor. Entonces vamos a empezar. Si se fijan, pues aquí creo que se alcanza a ver un poquito de cómo se calcula la potencia de entrada. Lo voy a dibujar en otro color para que se vea bien. Y vamos a empezar con el inciso A. Lo primero que tenemos acá es la potencia de entrada. Entonces la potencia de entrada va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase, por la corriente de fase, por el coseno de teta, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo está conectado, ¿no?
No dice cómo está conectado, pero vamos a imaginarnos que está conectado en Y, porque si no, no tendría mucho sentido que tuviera la raíz de 3. Sí, creo que sí. Sería raíz de 3 por el voltaje de terminales, que serían 480 volts, por la corriente, que serían 60 amperes, y por el factor de potencia de 0.85 en atraso. Entonces, por factor de potencia, que sea 0.85. Saco mi poderosísima calculadora y nos va a dar que 3 raíz por 480 por 60 por 0.85, 42.400. 42.000 o 4.4 kilowatts. Entonces no termino ni siquiera el inciso A. Me están pidiendo la potencia en el entrehierro, pero vean que la potencia en el entrehierro es todo lo que está aquí. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, la potencia en el entrehierro, ¿a qué va a ser igual? Pues si se fijan en el diagrama, sería la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre del estator menos las pérdidas en el núcleo. ¿Sí lo ven? Aquí y aquí. Entonces sería la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre. Lo voy a poner como está en el dibujito, menos las pérdidas en el núcleo. Entonces las pérdidas en la potencia en el entrehierro, va a ser igual a la potencia de entrada, 42.4 kilowatts, menos las pérdidas en el cobre, ya me las dan aquí. En el estator son de 2 kilowatts, menos las pérdidas en el núcleo, que también me las dan, que son de 1.8 kilowatts. Y entonces si voy a mi calculadora, me quedaría de 42.4 menos 2 menos 1.8, me quedan 38.6 kilowatts. Ahí está. Entonces este sería el inciso A, la potencia en el entrehierro. Luego me piden la potencia convertida. Entonces la potencia de conversión, que está aquí, pues básicamente la potencia en el entrehierro menos las pérdidas en el cobre del rotor. Entonces sería igual a que las pérdidas de la potencia de conversión es igual a las potencia del entrehierro menos las pérdidas en el cobre en el rotor. Entonces me quedaría Pcom de conversión, es la potencia en el entrehierro, que son, perdón, déjenme lo hago bien, que me trago ahí lápiz, 38.6 kilowatts menos las pérdidas en el cobre, que para el rotor son de 700 watts, que es lo mismo que 0.7 kilowatts. Por lo tanto, me queda 38.6 menos 0.7, serían 37.9 kilowatts. Ahí está. Ya vamos en el inciso B. En el inciso C me dice la potencia salida. Y la potencia salida, si se fijan acá está, es igual a la potencia de conversión menos las pérdidas en el rozamiento menos las pérdidas misceláneas, ¿no? Entonces sería la potencia de conversión menos las pérdidas por rozamiento y fricción y las pérdidas misceláneas, ¿no? Ahí está. Entonces la potencia de salida, que va a ser igual a la potencia de conversión, que son 37.9 kilowatts, menos la potencia de rozamiento y fricción, que sí me la dan, que son 600 watts, que sería 0.6 kilowatts, menos las potencias misceláneas, pero estas sí dicen que son despreciables, ¿no? No las vamos a tomar en cuenta, y por lo tanto la potencia de salida
sería igual a 37.3 kilowatts. Y vamos con el último inciso que nos dice que es el de la eficiencia del motor. La eficiencia, recuerden que se saca como la potencia de salida, bueno, aquí la pongo como sal, entre la potencia de entrada por 100. Y entonces la potencia de salida son 37.3 kilowatts sobre la potencia de entrada, que son 42.4 kilowatts. Los kilowatts se van, bueno, y por 100, ¿no? Y entonces me quedaría menos 0.6 entre 42.4 por 100. Y me sale una eficiencia del 88% aproximadamente. Entonces este sería el inciso D. Déjenme pausa un poquito el video. Voy a tomar un poco de agua. Listo. Bueno, pues vamos a hacer otro ejercicio. Listo. Que sea el último de esta noche, ¿no? Para que no salga tan pesado el video. Vamos a ponerlo en verde. Entonces vamos a ver, esto es un motor de inducción con dos polos, 50 Hz. Suministra 15 kilowatts a una carga a una velocidad de 2950 revoluciones sobre minuto, ¿no? ¿Cuál es el deslizamiento del motor? ¿Cuál es el par inducido en el motor en newton por metro en estas condiciones? ¿Y cuál es la velocidad de operación del motor si se duplica el par? ¿Y cuánta potencia suministra el motor cuando se duplica el par? Entonces vamos a empezar con sacar el deslizamiento. Para sacar el deslizamiento ocupamos la velocidad de sincronía menos la velocidad del rotor, ¿no? Esa ya me la están dando. Entonces vamos a sacar la velocidad de sincronía. Sería ns va a ser igual a 120, la frecuencia, que son 50 Hz, entre el número de polos, que son 2. Entonces me sale 120 por 25, o 60 por 50, serían 3000, ¿no? 3000 RPM es la velocidad de sincronismo. Ahora podemos sacar el deslizamiento. El deslizamiento es la velocidad de sincronismo menos la velocidad con carga, que sea 2950, entre la velocidad de sincronismo, ¿no? Que serían 3000. Y esto me daría, bueno, y por 100 para sacar el porcentaje, esto nos quedaría igual a, saco la calculadora, sería 3000 menos 2950 entre 3000, ¿no? Por 100. Sería un deslizamiento del 1.6%, ¿no? Redondeando 1.67%. Entonces este fue el inciso A. El inciso B es cuál es el par inducido en el motor en estas condiciones. Entonces B es el par inducido. Y el par inducido es la potencia de conversión entre omega m, que es la velocidad del rotor, pero convertida a radianes sobre segundo, ¿no? No tenemos la P de conversión, pero se fijan, no nos dice ninguna pérdidas. Entonces, siguiendo este diagrama, como no dicen ni las pérdidas de rozamiento ni las pérdidas misceláneas, podríamos decir que la potencia de conversión es igual a la potencia de salida, ¿no? Y la potencia de salida sí nos la están dando, son 15 kilowatts. Entonces, sería igual a 15 kilowatts entre omega m. Omega m la sacamos como ya lo hemos venido haciendo, 2950 por 2pi entre 60. Y entonces este valor nos va a dar 15.000 entre 2950 por 2 por pi, todo eso entre 60, cierro paréntesis, y
nos da de 48.55 newton por metro. Ahora me dice, ¿cuál es la velocidad de operación del motor si se duplicara el par? Entonces, si se duplica el par, se duplica el deslizamiento. Entonces tendremos un deslizamiento de, inciso C. Si se duplica el par, se duplica el deslizamiento, por lo tanto S nos quedaría de 3.34%. Lo hice mentalmente, entonces si me equivoqué me disculpen, pero creo que sí está bien, ¿no? 3.34%. Y por lo tanto podemos saber de aquí la velocidad, ¿no? Con esta operación, la velocidad del rotor quedaría igual a 1 menos el deslizamiento, que en este caso ya convertido a número decimal sería 334, por la velocidad de sincronismo, que esa no cambia, son los 3000 RPM. Por lo tanto me quedaría 1 menos 0.0334 por 3000. 2899, lo que es lo mismo, 2900. Tiene cierta lógica, ¿no? Le pusimos más par. Entonces la velocidad pues tiene que bajar, ¿no? De los 2950 bajó a 2900. Y por último me dice cuánta potencia suministra el motor cuando se duplica el par. Pues podría ser la potencia de conversión, por lo que ya les expliqué, ¿no? La potencia de salida realmente es el par de carga por omega m, pero como no tenemos pérdidas, se supone, o el ejercicio no las marca, pues podríamos decir que el par de conversión es igual al par de carga, ¿no? Por lo tanto, la potencia de conversión me quedaría al par inducido, al doble, ¿no? Que serían déjenme pensar nada más. ¿Cuál es la potencia del motor en este? Tendría que ser el doble del par inducido por omega m. Como aumenté el doble del par, pues sí, ¿no? Serían estos 48.55 por 2, que me quedaría 97.10. Sería el doble del par, newton metro, por omega m. Omega m, pues con este par, ¿no? Que serían los 2900. Sería 2900 por 2pi, todo esto entre 60. Entonces la potencia de conversión, obviamente ahora sí voy a sacar la calculadora, nos quedaría en 2900, 890. Este valor pues lo redondea a 2900, obviamente. 2900 por 2 por pi entre 60, ya están radianes sobre segundo, por 97.1, y nos da de 30.000, bueno, 29.5 kilowatts. Entonces vean que tuvo que suministrar casi el doble también de potencia, ¿sí lo ven? Que elevando al doble la carga. Entonces lo que suministraba con el par que dijimos al principio, con los 48.55, pues eran 15 kilowatts. Si doblé el torque, o más bien dicho el par,
en la salida, pues se dobla casi la potencia, ¿no? Y pues bueno, estos son los 3 ejercicios. De hecho, estos están más sencillos que el que vimos en el video pasado, pero bueno, son ejercicios típicos de motores de inducción. Muchísimas gracias por su tiempo y pues bueno, gracias.